Y pasó entonces a la nota sobre Lenin, las condiciones de la situación mundial en 1916 y la situación actual. Es decir, Lenin, cuando escribe, Lenin se ve cuando estalla la guerra, cosa increíble, ¿no? Que los partidos socialistas hubieran apoyado el matarse, ¿no? Hermanos degollados los unos a los otros, ¿no? Eso se había convertido en manifiesto comunista, al final del manifiesto comunista. Lenin hace una serie de reflexiones sobre lo que está pasando en la guerra. Esas reflexiones son preliminares al capítulo siguiente, que es el que me interesa, que es mi hipótesis, la hipótesis que yo fabriqué en ese momento. Y ahí es interesante que habla de Kautsky, de Rosa Luxemburgo, de el otro, digamos, elemento del partido, Martov, etcétera, todo el grupo de mencheviques, etcétera, y hago un resumen de todo esto, que realmente tendría que leerlo, y por supuesto del padre del bolchevismo, del marxismo en Rusia, que fue Plejánov. Entonces trato de explicar cuál era la visión de Lenin en relación con esto, y por supuesto del otro gran pensador de ese momento, que fue Trotsky, que tiene puntos muy similares a los de Lenin en ese momento. El siguiente capítulo, el 4, es hipótesis de trabajo. Punto. Soros igual a Kautsky, entre guión falso, fake news, falso, más Popper, entre paréntesis, falso. Entre paréntesis, falso. Bueno, supongo que conocéis a Kautsky y conocéis a Popper. Kautsky es el gran enemigo teórico de Lenin. Él plantea incluso una cuestión que se llamaba el ultraimperialismo, donde las contradicciones sociales irían desapareciendo. Requiere una explicación larga del libro de Kautsky. Y luego el libro de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Es evidente que cuando Soros utiliza... Entonces, claro, ahora tiene sentido. ¿Y por qué pone, me decían algunos, ¿y por qué pone a Guardiola como entrenador del Manchester United? Pues muy sencillo, porque un día, viendo un partido en la tele del Manchester City contra otro equipo, no sé ahora mismo cuál era, me digo, hostia, Open Arms, también Guardiola, también. Bien. The invasion of Ukraine didn't come out of the blue. The world has been increasingly engaged in a struggle between two systems of governance that are diametrically opposed to each other: open society and closed society. Let me define the difference as simply as I can. In an open society, the rule of the state is to protect the freedom of the individual. In a closed society, the role of the individual is to serve the rulers of the state. Other issues concerning all of humanity, fighting pandemics and climate change, avoiding nuclear war, maintaining global institutions, have had to take a backseat to that struggle. That's why I say our civilization may not survive. ¿Qué habéis notado? Lo más importante de todo es... Antes se pilla que a un mentiroso. Perdón, que a un mentiroso.
¿Qué habéis notado en este speech que es fundamental? Porque, vamos a ver, la conferencia dura un huevo, pero yo me he ido a la clave. La clave que nosotros, que la clave de la mentira, como siempre. ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la mentira aquí? ¿Por qué digo en mi texto que Kautsky falso? Eso no lo voy a desarrollar ahora. El ultraimperialismo. Popper falso. Está citando a Popper. Sociedad abierta, sociedad cerrada. Pero ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la fake news de este señor? En que no sé si os habéis dado cuenta que dice que las sociedades abiertas son aquellas que protegen la libertad del individuo. Y a continuación, ahí está, queda como intercalado, y a continuación dice todo lo que tenemos que hacer. Cambio climático, todo. ¿Dónde está la libertad? ¿Pero qué libertad me está dejando usted si me está haciendo el programa de mi vida? El programa próximo de mi vida. ¿De qué libertad me está usted hablando? No sé si os dais cuenta. Es importantísimo trincar a las ideas por los pelos, no hay que cogerlas por los pelos muchas veces. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Entonces, claro, cuando yo escribía el texto no disponía de esto que os estoy enseñando ahora, porque lo hubiera hecho más claramente. Por eso esta primera sesión, interrumpiendo mi seminario sobre Juan Carlos Rodríguez, que va a continuar. No lo fui fotografiando. Lo fui fotografiando y os voy a poner todas las fotografías ahora. Y ahora sí me gustaría tener el polla este. Ah, está ahí. Lo digo para ir pasando. ¿Tú desde ahí lo puedes ir pasando? La siguiente. Eso, muy bien, muy bien. Vuelva a la anterior. Bueno, no están en orden, pero yo lo voy a ir comentando. ¿Por qué? No, ese no. Ahí. Bien. Este señor y este Instituto Stafford es el cerebro gris del Pentágono. ¿Entendido? El cerebro gris del Pentágono. Y entonces este señor es Feynman. Ahora lo vais a ver en el... Sí, vale. Ve pasando hasta que aparezca el nombre. ¿Sigue? Sí, sigue. No importa. Sigue. Sigue. Cuando aparezca Feynman, el nombre sigue. Sigue. Dale para atrás, en algún momento tiene que estar. En alguno no hemos... De Chicago, es que tiene que aparecer el nombre, quiero que lo veáis, ¿no? Porque este tipo es la hostia. No. Claro, no. Él dice que ya no hay que hacer eso. ¿No está? Ahora os lo voy a ir comentando. Aquí está. George Friedman, fundador del PDF de Stafford. Ese es el núcleo de pensamiento profundo de los Estados Unidos, del Pentágono, de los que mandan en el mundo, que no se manda solo con moda, se manda con las armas, con la guerra. Bien, ¿qué es lo que viene a decirnos aquí este señor en 1900, creo que es del 14 o del 15? Vamos a ir viendo, mira, para empezar, dice, los Estados Unidos no podemos excusarnos de nada porque estamos siempre concernidos por la guerra. Pasa otro. Me da igual, porque no sé el orden. ¿Cuál es el interés? Porque tengo que ponerlo en orden, claro. ¿Cuál es el interés primordial de los Estados Unidos para el cual nosotros hemos hecho guerras durante siglos?
desde la primera, la segunda y la Guerra Fría, ha sido la relación. ¿Cuál es el objeto fundamental? ¿Cuál es la preocupación? Esto es importantísimo. ¿Cuál es la preocupación fundamental de la estrategia de los Estados Unidos? Y dice que es la relación entre Alemania y Rusia. Porque, y dice en otro momento, ahora lo vais a ver, porque nosotros lo que le tememos es al potencial industrial de Alemania y las energías y las materias primas rusas. Eso es nuestro peligro. Ahí es donde tenemos que evitarlo como sea. Como sea. Yo estoy exponiendo las cosas como son. Y los que piensan. Y los que dicen esto hay que hacerlo. Y se hace. ¿De acuerdo? Y fijaos el cambio que ha habido desde Trump a la situación con Biden, que ha forzado a Europa. No, hombre, es lo que decía antes en ese recorrido que hacía ¿cómo se llama? Armesilla. Decía, es que Podemos empezó con las plazas, ocupando las plazas, y ha terminado por ser la Plaza del Sol, la Puerta del Sol ha sido un parking para los funcionarios de la OTAN. Un parking para los funcionarios de la OTAN. Es tremendo. Ya digo que lo de Armesilla es una cosa brutal. Bien. Que ojo, que no identifiquéis, el análisis que estoy haciendo no tiene nada que ver con determinadas opciones, ¿no? Bien. Ese es el gran problema para Estados Unidos. Jamás podemos permitir que Rusia sea la proveedora de materias primas para la gran potencia industrial alemana. Entonces, quiero decir, es que este dato que os estoy dando es un dato que nos tiene que hacer pensar en el devenir de Europa a partir de ahora, sobre todo con la crisis energética, porque ya estáis viendo que en Italia la coalición, en Italia Draghi ha tenido que dimitir, o va a tener que dimitir, porque no le han aprobado eso de que la guerra que vamos a estar pagándole de Ucrania, ¿esto qué es? ¿De acuerdo? Porque ya, al principio sí, ¿no? Cuando empiezas ya tú a joderte, y encima son los Estados Unidos los que te venden el gas, hombre, ya se nota aquí algo raro, ¿no? Empieza la gente a pensar algo raro. Pero yo lo que os quiero llevar, porque me ha costado mucho encontrar exactamente esto, vamos, yo cuando digo esto digo, no me lo puedo creer. Y fijaos dónde lo conseguí, en el Toro Televisión, porque hay que buscar en cualquier parte donde se encuentre algo que a ti veo, que alguien que diga algo en relación con él. Puedes pasar a uno. Porque ellos, unidos, representan la única fuerza que podría amenazarnos. Es que está evidente. No es con la teoría de la conspiración, Carlos. No hay ninguna teoría de la conspiración, que yo no me creo ninguna conspiración, porque la historia es una conspiración permanente. La historia es una conspiración permanente. Pero lo importante es señalar cuál es la que hay en cada momento. Que no es ninguna conspiración, porque las cosas están a la luz del día, salvo cuando deciden, en un momento determinado, invadir Rusia, a Ucrania. Eso es una determinación que toma Putin, y hay que explicar por qué antes, que no es caprichosa, es injusta, etc. Sí, pero caprichosa no es. Y es la única que podría amenazarnos. La única. Habla de China, habla de Irán, habla de que hay que tener... el documento es increíble. Habla de cómo los Estados Unidos con Reagan apoyaban tanto a la Irán de tal que como a la Irak. Es decir, para que se mataran entre ellos, Saddam Hussein y los otros. Pero que lo dice claramente, que no hay ninguna conspiración, que lo dice delante de unos señores en un público, y que lo puedes ver en la televisión norteamericana, que está el documento ahí, que ayer ¿quién fue quien lo encontró? Manolo, fuiste tú el que lo encontraste, ¿no? Lo encontraste en el documento, está. Además es que pincharlo, extrafotar, y aparece todo, y con la voz, lógicamente, esto es una traducción francesa, porque el que hace la traducción, en este caso en el Foro de Televisión, es José Javier Esparza, que me imagino que maneja mejor el francés que el inglés, ¿no? Entonces, o que cogió
lo disponible que era una traducción francesa. ¿No? Es posible, ¿no? Es posible. Bien, más. Dice, y ahora hablará, en alguno de estos habla de Irán y tal. Ahora, yo ya creo que lo fundamental es el control de los océanos. Bueno, porque esto engarza otra vez con la Primera Guerra Mundial. Es que esto engancha con la Primera Guerra Mundial. Cuando habla de Pilsudski, de ellos controlar los océanos del mundo. Es decir, los Estados Unidos tienen que controlar los océanos. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer es que desde Estonia, desde Finlandia, hasta Turquía, hasta el Mar Negro, eso sea un intermarum. Entre mares. Y eso, control siempre nuestro. Pero es que ya lo controla. Claro, pero pues, si lo que estoy diciendo es que esta es la verdadera estrategia de los Estados Unidos, que lo dice el pensador número uno, que es Friedman. Que no sé si es hijo de Milton Friedman, hermano, primo, o es simplemente otro Friedman, porque Friedman me imagino que hay muchos ahí. En Estados Unidos sí hay Friedman. ¿No? Milton Friedman, bueno, pues podría ser un vástago de Milton Friedman, inteligente, ¿no? Bien. Los Estados Unidos tienen interés fundamental en controlar los océanos del mundo. Puedes pasar a otra, Miguel. La mejor manera de vencer una flota de enemigos es impedir construirla, que se construya. Es todo, pero si es que es alucinante. Es decir, cuando yo vi con este documento, digo, Dios mío, pero ¿cómo? Claro, no vivo en Estados Unidos, no lo sé. A veces le pregunto a Urrutia, ¿te enteras de algo de lo que está pasando allí? Porque